Cope Melilla. Estar informado. En el minuto 44, Puri hacía el gol que bueno, pues que al final a la postre fue el que resultó pues suficiente como para llevarse los 3 puntos los locales. Un partido en el que Franganillo, el portero visitante, el melillense, pues mantuvo al equipo durante sobre todo la primera mitad, y que luego la segunda mitad sí que es cierto que los hombres de Cifuentes intentaron, pero no pudieron encontrar la portería. Una semana un poco aciaga porque, bueno, recordemos que el miércoles también caía la Unión Deportiva Melilla en ese encuentro de Copa Federación contra el Deportivo Minera, y ahora pues también en tierras murcianas ha caído contra el Yeclano. Bueno, a afrontar ya la semana, entrenar bien y afrontar el próximo partido en casa que hay que ganar. El filial caía en la Espiguera, empataba a 0 frente al Atlético Granada, uno de los que está llamado a pelear por todo este año. Una buena imagen del equipo, e incluso al final del partido tuvieron la oportunidad de llevarse el partido, pero no fue suficiente. Y el División de Honor pues caía en esos últimos minutos, cuando ya parecía que estaba ese empate en el marcador, pues contra el Vázquez Cultural los chicos de Pepe Romero caían 1-2. Hablamos de fútbol sala, y es que bueno, pues nuestro equipo de máxima categoría, el Torreblanca, ganaba 5-0 a Chiloeches, un partido muy completo de las chicas de Gustavo, que por cierto al entrenador melillense lo tendremos aquí como segundo invitado, y nada, que siguen en su ritmo velocidad crucero, y ahí están, sumando 3 nuevos puntos y en lo más alto de la tabla de clasificación. En cambio, en segunda división B masculina, el Nueva Era no pudo hacerse fuerte en casa, cayó 2-3 ante el Málaga Ciudad Redonda B, un encuentro muy igualado, pero que también se decidió por detalles en ese último tramo final. Y por último cerrábamos con esa gran exhibición del Virgen de la Victoria en balonmano masculino, que se impuso con un contundente 37-29 al Bolaños en el pabellón Lázaro Fernández. Un partido en el que, bueno, el ritmo y sobre todo la gran defensa de los melillenses pues hizo que se dejaran pues los puntos aquí en casa y bueno, dando una imagen fantástica. Y hasta aquí, como les decía, había muy poquitos resultados este fin de semana porque todavía faltan muchos equipos para empezar su competición. Y bueno, les vamos a dejar con una breve pausa y vamos a tener una entrevista de mucho nivel, y en la que, bueno, sobre todo nos la debíamos porque el año pasado no pudimos hacerlo, no lo pudimos tener, y creo que es de mérito tener a Javi Nieto, el director deportivo de Melilla Baloncesto, con el cual vamos a charlar durante los próximos minutos. Deportes. Cope Melilla. Estar informado. Lo mejor de volver a clase es reencontrarte con tus amigos. Este año vuelve al cole con más ganas. ¿Are you ready? En tu tienda base, las nuevas colecciones de tus marcas preferidas. Diseño, calidad, moda. Este curso vuelve al cole con Base Sport Center, en la avenida Juan Carlos. ¿Are you ready? Deportes. Cope Melilla. Estar informado. Bueno, pues lo que les decíamos, lo prometido es deuda, ¿no? Nuestro primer invitado, un invitado que tengo una relación personal de hace muchos años con él, de amistad, en la que hemos compartido muchas vivencias, pues él en su sector, yo en el mío, él en su deporte, yo en el mío, pero casi siempre unidos con ese nexo de querer hacerlo cada vez mejor, de ese punto de exigencia. Y bueno, ese punto de exigencia le llevó al año pasado a la otra parte, ¿no? Don Javi Nieto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, volver a casa, ¿no? Después de tanto tiempo, pero sí, así fue. Javi, llevabas mucho tiempo Enrique Soler, en los banquillos, en la formación, que tú siempre has hablado de formación, de intentar siempre ser un precursor, ¿no? del baloncesto base, ¿no? De que los chicos tuvieran un recorrido para poder llegar arriba, ayudarles a que el que tuviera
grandes capacidades pues que lo pudiera conseguir. De hecho, ha habido mucho talento que ha pasado por ti y que luego lo hemos visto en el primer equipo, pero te tocó dar el paso al otro lado, es decir, hiciste ese trasvase al tomar la decisión de esa confección de plantilla, en la que ya también lo habías hecho, por supuesto, en la que tenías la experiencia, pero me imagino que con esa fusión de los dos grandes proyectos del baloncesto melillense, entre Melilla Baloncesto y tú, Enrique Soler, me imagino que ese punto de responsabilidad a mayores siempre existía, ¿no? Sí, la verdad es que siempre existía y luego era cuestión también de tiempo, ¿no? Es verdad que cuando era entrenador del Enrique Soler en lo que era la antigua Les Platos o la segunda FEP ahora, al mismo tiempo hacía funciones de director deportivo, ¿no? Es verdad que tenía mi tiempo libre para hacer ese tipo de actividades, pero cuando ya pasamos al Melilla Baloncesto y ya dejamos de entrar en el Enrique Soler por cuestiones más que personales, por cuestiones ya de cansancio físico, de decir, mira, llevo toda la vida viajando, ya uno está cansado de tanto viajar, vamos a dar un pasito a un lado, y llegó la oportunidad del Melilla Baloncesto de fusionar el proyecto no deportivo, pero sí los dos equipos de segunda FEP, porque si recordamos todo el Melilla Baloncesto, por desgracia, la temporada anterior pues cayó de lo que era la Leporo lo que era la segunda FEP. Juntamos el proyecto deportivo, me nombraron un director deportivo y gracias a Dios, bueno, pues las cosas salieron medianamente bien y conseguimos el objetivo, que en principio iba para 2 años, pero bueno, en el primer año lo conseguimos y aquí estamos, disfrutando en principio de una categoría que empieza ahora, que con el decano, que era una categoría que nunca deberíamos de haber perdido, y una categoría que, bueno, que tú bien conoces, es preciosa de competir, de jugar, y sobre todo para el espectador es ideal, ¿no? Para ver baloncesto de nivel, sobre todo en Melilla. Javi, tener la sensación esa de haber bajado pero haber vuelto a subir, me imagino que debe de ser una satisfacción, porque como bien dices, al final esa presión añadida de saber que eres un equipo que no debe de estar donde está, y esa exigencia, ¿no? Que tienes que salir cada partido a saber que tu obligación es ganar por ganar, y es deporte. Claro. Aquí puede pasar de todo. Pensando que en segunda FEP, es más curioso, tú conoces también esa liga porque algún corto partido has visto ayer en Logroño cuando hemos ido a jugar. Así es. Es una liga durísima en la cual ganar fuera de casa costaba media vida, ¿no? De hecho, en la época del Enrique Soler, salvar la categoría, es verdad que lo conseguíamos, incluso alguna vez jugamos algún playoff, pero claro, meterte en segunda FEP con esta liga tan igualada, que siempre ha estado súper igualada, pero lo de la temporada anterior fue terrible. Y ahora con un club que es Melilla Baloncesto, que es candidato al ascenso, pues esto es como lo típico que pasa en el fútbol. Al Barça y el Madrid todo el mundo lo quiere ganar. Y en nuestro grupo, pues tanto Cáceres como nosotros, pues éramos el Barça o el Madrid, ¿no? Entonces, fue francamente una liga durísima, durísima, porque insisto, yo quiero recordar que al final quedamos en la liga regular segundos, pero si Sevilla hubiese ganado un partido fuera de casa, que lo perdió, hubiésemos sido séptimo por la Basqueaverá. Es decir, en 7 posiciones había una verá, o sea, que fue terrible la igualdad. Y tan terrible que, bueno, que hasta el último segundo no conseguimos el ansiado ascenso, que parecía que estaba hecho, pero que para esta liga te pone en tu sitio rápidamente, y hasta que no suena la bocina final y se pone el marcador en 0-0, no pudimos celebrar, bueno, pues el famoso ascenso, que la verdad es que fue como un lastre, un peso que te quitas de encima, porque hubo momentos que pensábamos que ya estaba hecho, pero momentos faltó 1 minuto y medio que dijimos, tía, el año que viene otra vez en segunda FEP a sufrir, y bueno, gracias a Dios salió cara al final. Javi, porque además fue por el lado largo, ¿no? Es decir, por lo tedioso, por el peregrinar en el desierto, ese playoff famoso que casi siempre estos equipos que van con esta vitola lo padecen mucho más y lo sufren mucho más, por lo que bien decías, porque al final, a campo del que fueras, a pabellón en el que fueras, siempre te enfrentabas a el máximo candidato, y eso al final hace que los equipos siempre quieran ganar a los buenos, ¿no? Aparte de eso que tú estás comentando, yo creo que tuvimos la gran suerte de hacer una gran plantilla con 12 jugadores, y esa profundidad de banquillo nos dio al final, porque como tú decías, ascendimos por el camino largo, es decir, tuvimos que pasar 3 playoffs para ascender. Si hubiésemos quedado primero de grupo, con un primer playoff tal vez hubiéramos ascendido, hubiese sido súper bonito, es lo que todos pensábamos, pero bueno, al final nos tocó el camino largo. Es verdad que al final llegamos todos muy, muy tocados, pero gracias a Dios, bueno, el hecho de tener una plantilla con 12 jugadores hizo que, aunque Ibiza tenía un equipazo igual que nosotros, pero la profundidad del banquillo que ellos tenían no era la nuestra, y eso hizo que en la prórroga, pues evidentemente fuéramos muy superiores, que fue el único momento que dijimos, bueno, es verdad que en el tercer cuarto lo hicimos bien también, pero ya el hecho de llegar a la prórroga y ver el plantel que teníamos nosotros en pista y el plantel que tienen ellos te daba cierta garantía de que esto iba a ir bien. Y bueno, y al final resultó que salió bien y no sufrimos tanto en la prórroga como no durante todo el partido.
Javi, uno de tus principales cometidos, o quizá esas patas que yo siempre decía de la dirección deportiva, una de las principales patas es la elección del entrenador, ¿no? Lo tuviste clarísimo con el tema de Mikel, fue una apuesta que además yo creo que te dio, por momentos se generaron dudas porque el equipo le costó arrancar, es cierto que también las lesiones, sobre todo la de Steedman, hizo mucho daño al equipo, pero esa confianza, esa fortaleza que creo que existió entre ambas partes, ¿no? Fue lo que al final, pues bueno, os dio el rédito suficiente como para poder conseguir el objetivo, ¿no? Sí, está claro que cuando nos plantearon el proyecto del Melilla Baloncesto, pusieron encima de la mesa nombres de entrenadores con cierto pedigrí, incluso de mayor currículum que en este caso de Mikel, ¿no? Pero claro, nosotros estábamos en Les Plata. En Les Plata teníamos que buscar, a mi entender, al mejor entrenador de esa categoría, con experiencia. Quiero recordar que eran 10 años en esta categoría y jugando playoff de ascenso, no sé si fueron los últimos 7, 8 años. Es verdad que nunca llegó al ascenso, siempre se quedaba a las puertas, pero claro, es verdad que en Zornocha siempre han tenido un buen equipo, pero 7, 8 jugadores y faltaba tener una plantilla de 12 de cierta calidad como para poder dar el salto, ¿no? Yo pensaba que en Melilla le podíamos dar ese proyecto y de hecho ahora con Mikel, pues, lógicamente tengo mejor relación que tuve al principio, ¿no? Porque la gente, bueno, lo típico, bueno, si te traes a un entrenador, pues será amigo tuyo, tendrás buena relación con él. Y bueno, tengo buena relación con él, pero en gusto no coincidimos prácticamente en nada. Él está en el club desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, insaciable. El tema de socializar le cuesta muchísimo trabajo, él solo es baloncesto. Y de hecho algún que otro comentario con algún que otro directivo decía, pero bueno, tío, este chico vasco que te has traído, este no va a durar aquí nada, tío. Hemos traído al mejor entrenador para la categoría, amigo mío, espero ser amigo de él algún día, pero tenemos que apostar por un entrenador profesional y yo creo que en este caso no nos equivocamos. Y es lo que tocaba, traer al mejor. Yo pienso que no nos equivocamos y de hecho a las pruebas me remito que en el primer año consiguió el ascenso con el equipo. Javi, y para todo el mundo de Melilla que le gusta el baloncesto, que es fiel seguidor del Melilla Baloncesto, del Enrique Soler, todos nos congratulamos por este ascenso. ¿Ahora qué? Porque ahora es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Es decir, ahora... yo siempre decía lo mismo cuando me tocaba estar en tu posición, que decía, conseguir éxitos los disfrutas un segundo, porque ya estás pensando, a los 2 segundos estás pensando, ya tengo que estar planificando la siguiente, ¿no? ¿Te ha dado tiempo a disfrutar? ¿Ha dado tiempo a vivirlo y a disfrutarlo? ¿O desde el minuto 1 ya te tocó planificar, ponerte manos a la obra y ya mentalmente saber, hostia, a este le tengo que renovar, a este le tengo que ceder, a este lo tengo que echar? El 31 de mayo ascendimos, del 25, que creo que fue sábado, si no me equivoco. El domingo, bueno, yo recuerdo que ya volvía en tren porque tenía el Campeonato de España también cadete con el Enrique Soler. Y el lunes ya pues había que sentarse a ver a quién renovaba, a ver quién no renovaba. Ya empezaba a hacer presupuestos sin saber las cantidades que podías tener. Como tú bien sabes, hay que disfrutar siempre el presente, ¿no? Porque aquí el futuro inmediato es... en pretemporada haces 2 malos partidos y ya te cuestionan, te critican y te preguntan, ¿no? Y esto es así, hay que vivir el presente, tenemos los pies lógicamente en el suelo. Es verdad que el proyecto va a ser un proyecto, y se lo dije a los jugadores, se lo dije a Jaime, y Jaime me dice, Javi, yo creo que te has metido en un charco. Digo, mira Jaime, hemos hecho un equipo muy competitivo, vamos a jugar play de ascenso, es decir, vamos a estar entre los 9 primeros. Es verdad que al ser un equipo recién ascendido, pues el objetivo es muy fácil decir... Hemos ascendido, el objetivo es mantener la categoría y si jugamos playoffs, pues bienvenido sea, ¿no? No, el proyecto está hecho para estar entre los 9 primeros, hay que ser ambiciosos, somos el decano de la categoría, ya conseguimos el ascenso en ACB con nuestro amigo Alejandro, tenemos 3 Copas del Príncipe, somos un club con mucho pedigrí en primera FEP, en la antigua Leporo, y yo creo que el equipo que hemos confeccionado es un equipo para estar entre los 9 primeros sí o sí. Y decir lo contrario sería engañar a la afición. Y yo es verdad que me meto muchas veces muchos charcos, espero que en este caso, en este charco, en esta piscina, haya agua suficiente para que aguante mi gran chapuzón, pero hay que ser honestos con el club, con los aficionados y sobre todo con la ciudad, porque la ciudad yo creo que ha hecho un esfuerzo, podría haber sido mejor, pero bueno, dentro de lo que cabe nos doblaron el presupuesto, hemos podido hacer un equipo, insisto, competitivo para esta categoría y yo creo que este año vamos a disfrutar. Javi, y...
Por ende, un poco aparte de los objetivos esos deportivos, yo entiendo que uno de los objetivos que muchas veces lo hemos tratado es recuperar, ¿no?, a la masa social, recuperar a la afición, que yo creo que es un poco la que más ha sufrido, ¿no?, en estos últimos años, esos varapalos que ha recibido constantemente el baloncesto melillense. Sí, tú piensas que el año pasado, por ejemplo, en segunda FEP, lo que era liga regular, la asistencia del público era mínima. Podía haber, en el inicio del partido, podía haber 90 personas, 100 personas, y luego, bueno, en el transcurso del primer cuarto a lo mejor éramos 150 a lo sumo, ¿no? Es verdad que en los playoffs ya el pabellón se puso más bonito, ya llegamos casi a meter 1000 personas en el pabellón, ahora se bajó a la categoría superior, pero es que es complicado porque después del desencanto aquel de haber conseguido el ascenso a ACB por méritos deportivos y no poder haberlo disfrutado, eso quieras que no echó la afición para atrás. Si a eso le sumas que los últimos 3 años el Melilla Baloncesto descendió 2, el último ya fue la consecuencia final. El año anterior también descendió, pero bueno, como había plaza, lo pudo mantener. Y siempre estaba el equipo abajo, pues hizo que hubiese un desánimo total en el baloncesto melillense, sobre todo en esa afición, ¿no? Bueno, empezamos prácticamente de cero. Es verdad que Jaime Auday sigue siendo presidente y se unificaron las directivas. Pero bueno, yo creo que esta nueva junta directiva, con Jaime a la cabeza y con Álvaro, van a hacer, espero, a la ciudad autónoma convencerlo de que realmente necesitamos un pabellón para el sueño de todos los melillenses, porque te decía anteriormente, Jaime ahora ha sido reelegido presidente, tiene 4 años más, y yo espero que antes de que acabe la legislatura, Jaime, estemos en ACB. Te lo digo así de claro, va a decir, mira qué grado de optimismo tiene Javi, pero es que si no, no tiene ningún sentido. Si nosotros este año no jugamos playoff, que puede ser, porque es verdad que luego la competición te pone en tu sitio y y la competición es durísima. Efectivamente es durísima, ¿no? Pero si aquí a largo plazo, aquí a 4 años, el Melilla Baloncesto no se plantea estar en ACB, ¿qué sentido tiene gastar 1,5 millones de euros cada temporada? ¿Para qué? ¿Para estar ahí en tierra de nadie, no conseguir el objetivo que todos queremos? Pues a lo mejor no es el más rentable repartir ese dinero entre los socios del Melilla Baloncesto y no haber Unicaja Málaga, ¿no? Y que haya un equipo en tercera FEP o Liga EVA y olvidarnos del baloncesto profesional. Yo espero y deseo que este testigo con la directiva Jaime lo lleve a la ciudad autónoma, y ese famoso pabellón que está allí en miras de hacerlo en un futuro, a ver si es la consecuencia para que nosotros pues demos el empujón definitivo y consigamos el sueño que por cierto es que ya se consiguió, que es que es la rabia, ¿no? Ya se consiguió, pero no se pudo. Y no se pudo disfrutar. A ver si somos capaces de esta segunda intentona lograrlo entre todos. Javi, si te parece, te nos quedan muy poquitos minutos. Una breve pincelada de lo que es esta plantilla y de lo que se ha podido conseguir, ¿no? Para que la gente se vaya familiarizando con todos esos grandes jugadores que han podido llegar, los que se han mantenido, Steve Mann, Javi, Joffrey también creo que se ha quedado, ha venido Cristian Díaz, me parece uno de los grandes fichajes del verano, creo que también está Leno, ¿no? Bueno, creo que hay nombres cuanto menos ilusionantes, pero ¿quién mejor que tú para decirnos y hablarnos de ellos? Cuando confeccionamos la plantilla teníamos muy claro que teníamos que mantener mínimo 4 o 5 jugadores de la temporada anterior, porque pensábamos que era muy importante. El alentador ya lógicamente tenía la renovación, y aparte teníamos que tener jugadores que conociesen al alentador en la ciudad, y algunos de ellos no la categoría, pero sí la ilusión y la gana de trabajar que tenían, y entendíamos que por el mero hecho de haber ascendido también se merecían el premio de jugar en primera FEP. Es verdad que este premio se lo merecían los 12, porque los 12 fueron los responsables de este ascenso, pero evidentemente hay que tomar decisiones. Y las categorías están por algo, ¿no? Efectivamente, y fue muy duro decidir quién, junto con Mikel, quién sigue y quién no sigue, pero bueno, en principio de la temporada anterior, en la posición de base tenemos a Javi García, que lo hizo francamente bien la temporada en segunda FEP. Pensamos que este año va a ser el año definitivo de explosión de Javi. A Pablo Córdoba también decidimos la renovación, que en principio vino como temporero el año pasado, pero al final el chico lo hizo también, que yo pienso y pensamos que era un jugador para un futuro equipo de primera FEP, porque defensivamente hablando está bien, luego en ataque también te aporta muchas cosas, es un jugador polivalente. Luego en la posición de 3, que va a ser este año a Jeffrey, porque Jeffrey este año del 4 va a pasar al 3, porque el hecho de subir a categoría hace que, bueno, que la posición de 3 tenga más ventaja por el tema físico. Es verdad que siempre tiene muy buena mano y es un excelente anotador, pero a ver si este año en el poste bajo, con ese físico que tiene y esa planta, es capaz de sacar esa ventaja. A Morgan Stilma, pues también decidimos que seguía con nosotros. De hecho tenía un 1+1, que va a estar en la posición del 4. Y luego la duda la tenemos en el 3. Es verdad que teníamos ahí a Pasa, que estuvimos buscando en el mercado algún 3 de cierto pedigrí para esta categoría, pero nos generaba muchas dudas los jugadores que teníamos. Cuando pensamos que en el primer equipo tiene que haber 4 o 5 jugadores de la temporada anterior,
al final decidimos apostar por Pasa, que lo hizo el año pasado francamente bien, es un jugador de primer nivel de Ucrania, es un 3, que atrás está francamente bien en defensa, en ataque te puede meter, y bueno, y esos fueron los 5 jugadores que apostamos de la temporada anterior. Queríamos ir a una plantilla de 12, en principio vamos a 11 para dejar el 12 en enero. A Javi. Por lo que pueda pasar. A Javi Bosch, que Sí. creo que también hay que hablar luego de él. Sí, Javi Bosch. Bueno, pues ya que hablamos de Javi Bosch, a Javi Bosch lo metemos como vinculado en el primer equipo, que va a ser el jugador número 12, que va a jugar tanto en EVA como en Primera FEB. De hecho, bueno, ya tuvo minutos contra Unicaja el otro día, contra Zamora también jugó, y el otro día contra Fuenlabrada también jugó, incluso metió su canastita, o sea que nuestro amigo Javi Bosch lo tenemos también en dinámica y muy orgulloso de este chico que sea de Melilla y esté trabajando también. Y ahora nos vamos, bueno, pues a los foráneos o los jugadores que iban a reforzar la plantilla. En la posición de base, como tú bien has dicho, teníamos a Cristian, un jugador con muchísima experiencia en toda la categoría, incluso en ACB, que jugó con Granada, en Brogan. Aquí, bueno, el año pasado en Estudiantes, pero bueno, quería venir a un proyecto en el cual se le diera mucho protagonismo, y yo creo que por ahí lo pudimos convencer, porque de venir a Estudiantes, que es un equipo que tiene aspiraciones, lógicamente, a volver a la ACB, a venir con nosotros, quiero que no, que eso nos va a dar un puntito de... sobre todo fue curioso porque cuando lo fiché el teléfono ya empezó a sonar mucho de agente, Claro. pero bueno, ¿cómo que has podido fichar a este tío? ¿Qué equipo es el que vaya a hacer? Claro. Luego en esa posición, aunque hace el 2, a Stefan Peno, que es un jugador también con experiencia en ACB, incluso en el Barcelona. Y nivel ACB. Sí, llegó a jugar Euroliga también con el Alba de Berlín con Aito García Reneses, jugó también en Bilbao en ACB. Lo que pasa es que bueno, tuvo una lesión y eso hizo que al final jugara en ligas menores, pero bueno, un jugador que ahora por desgracia tiene un pequeño problema en el hombro, yo calculo que en un par de semanitas estará ya bien, pero bueno, Stefan Peno, también un jugador de cierta experiencia y de cierta categoría, que incluso, ya te digo, jugó en ACB. Tenemos también de Fuenlabrada, trajimos al 4, que nos costó la vida ficharlo, porque Fuenlabrada se nos metió en el mercado, a última hora pudimos convencerlo, y luego la pareja de franceses, tanto Debo como Apoaguier. Debo también estuvo en dinámica del Chelo francés. La verdad es que el tío muy bien, también estuvo minutos en su momento en liga importante en Primera FEB. Y luego nos fuimos a Poirier, que lo trajimos de Estudiantes, que es nuestro jugador franquicia, nuestro pivo importante, y en principio pues es lo que tenemos. Con Iván Cruz, que es el que te comentaba, fue Labrada. Nos costó la vida ficharlo, con experiencia también en ACB. Y yo creo que ese es el equipo que vamos a disfrutar todos y vamos a tener aquí en el pabellón Javier Broda, pues, para sacar muchísimos partidos hacia adelante. Y recuerdo que con el que Javi Nieto ha dicho en los micrófonos de COPE que vamos a jugar playoff. Eso es. Javi, la verdad es que siempre es un placer escucharte hablar de baloncesto. Para mí es un placer siempre poder compartir contigo unos minutos. Y toda la suerte del mundo. Creo que al final la consecución de los éxitos vienen de la mano del trabajo. Mucho trabajo detrás para poder conseguir ese éxito del ascenso. Y ahora pues seguir trabajando para, como has dicho, 4 años, volver a rozar con las manos o tocar con las manos la CB, ¿no? Tenemos que estar ahí inaugurando ese pabellón. Ya lo creo que sí. Javi Nieto, les dejamos con unos breves anuncios y damos paso a Gustavo, entrenador de Torreblanca. Y como les decíamos, nuestro siguiente invitado, pues aunque es un viejo conocido, porque es un viejo conocido, todo el mundo lo conoce, lleva muchos años vinculado al fútbol sala melillense, pero bueno, pues como se suele decir, ¿no? Ha cogido el toro por los cuernos, un Miura, pero menudo Miura, pero esto va de ser valientes. Y aquí tenemos con nosotros a Gustavo Alejandro Bravo. Es que ese apellido es muy importante porque yo también soy Bravo de madre. Gustavo Alejandro Bravo, entrenador de Torreblanca Melilla. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias y espérate que te faltó el segundo, que es Torcoletti. El Bravo de España y el Torcoletti de Italia. Pues bueno, lo tenemos todo. Sí, completito. Se han quedado a gusto, ¿sabes? La familia.
Gustavo, lo primero, enhorabuena. Pero enhorabuena por los 2 partidos. 2 victorias, ahora luego hablaremos un poco más, pero vamos a ir a lo más reciente. Fantástica la imagen del equipo en estos 2 primeros encuentros de competición. 1-7 en Burela, 5-0 en casa. Solvencia sobre todo arriba, pero mucha contundencia también en hacer gol, pero también en el propio área, ¿no? Esto del fútbol, los que sabemos cómo funciona esto, aquí mandan las áreas y bueno, la verdad es que la solvencia que está mostrando el equipo en las 2 áreas es fantástica, para estar muy orgulloso, ¿no? Sí, la verdad que, como tú dices, al potencial ofensivo que todo el mundo sabe que tenemos y que este año con los refuerzos hemos dado un paso adelante más, estamos tratando de sumarle esa faceta defensiva. Sí que es un poquito lo que más tenemos que trabajar, porque yo a la hora de planificar la pretemporada decidí un poco empezar por el aspecto ofensivo. Creo que para conseguir rápido ritmo, para que las jugadoras se entendieran que había jugadoras nuevas y para que se sintieran a gusto, y sobre todo porque al final nuestra principal virtud es la calidad que tenemos ofensiva. Prioricé más el tema del trabajo de ataque y ahora estamos empezando poquito a poco la defensa y creo que dimos un pasito adelante en este segundo partido de Liga, el primero en casa, sobre todo que creo que se notó esa presión, esa intensidad en los primeros metros y esa voluntad de, en cuanto se perdía un balón, ir a recuperarlo lo antes posible, y así que en ese aspecto muy contento, queda mucho trabajo por delante, pero muy contento, creo que con la imagen que dimos como equipo en general. Gustavo, vienes de trabajar en el cuerpo técnico de Morenín, evidentemente todo ese trabajo previo, me imagino que reforzándolo, porque se hicieron muchas cosas bien. ¿En qué has perfilado, matizado esos conceptos, sobre todo porque al final cada entrenador ve el fútbol sala, ve el deporte de una manera? ¿Qué crees que era lo más importante para que este equipo fuera un 2.0, un 3.0, un continuo de evolución, que creo que así, al final eso es lo importante de los equipos, ¿no? Que continúen evolucionando a mejor? Correcto, sí, eso creo que nos lo irán dando los partidos, pero sí que si yo te hablo hoy, a día de hoy, lo que tengo que encontrar o mejorar con respecto al año pasado, que fue un año espectacular, porque hay que decir que se perdieron nada más que 3 partidos, el problema, o 4. No, bueno, 3, no, 4, pero al final nos costaron, da igual, pero cada partido en un sitio nos costó un título, ¿no? Entonces creo que el mayor desafío es pensar en esos momentos de esos 3-4 partidos puntuales que perdimos, por qué los perdimos y tratar de, cuando lleguen esos momentos, llegar de mejor manera. Vuelvo a insistir con la palabra, a esos momentos. Creo que ahí es donde tenemos que estar a la lectura y quizás yo creo que podemos sacrificar, por decirlo así, alguna derrota por dosificar más a las jugadoras, porque todas tengan un rol más importante, más participativo, pero a la hora de competir, llegar con 12 jugadoras a una final y decirlo así, que se sientan 12 leonas, porque todas se sienten parte de lo que genera este equipo. Y quizás en algunos momentos puntuales el año pasado llegamos un poquito partido, sabes que el fútbol es largo, que hay resultados, que hay situaciones personales y que creo que al final, si llegas a esos momentos y se te cae alguna del barco, sea responsabilidad nuestra o no, tal, al final eso afecta al grupo y es lo que creo que la clave del éxito este año es evitar eso. Pero, Gustavo, creo que te han dado un transatlántico, ¿no? Es decir, creo que tienes a día de hoy el Madrid, el Barça, el City, todos juntos, porque si ya era buena la plantilla el año pasado, bueno, pues los refuerzos, pues simplemente con hablar de Emily, hablar de Laura, ¿no? Hablar de jugadoras que han venido a mejorar lo que ya había, bueno, prueba de ello se está viendo en la cancha. Se ha elevado el nivel. Cuando se eleva el nivel, ¿las distancias se hacen más largas o todo el mundo se pone las pilas y aprieta para no dejarse mucho y no alejarse mucho de los top? Sí, a ver, yo la sensación que tengo es que ahora mismo la plantilla va de la mano. O sea, la intensidad, la concentración, cómo compiten, ya no te digo los partidos, en cada entreno, en cada juego, están todas en la misma ideología, ¿no? En la misma identidad. Y yo creo que esa es un poco la clave también. Tú ves la jugadora, la que está más arriba, la que está más abajo.
ves la que está arriba, yo que estoy abajo, digo, si esta tira yo tengo que tirar. Y la de arriba dice, joder, perdón por la palabra, pero si la de abajo tira, yo también que tengo que tirar, porque al final, dentro de creo que un reparto de minutos, evidentemente por tener una plantilla más amplia y más compensada, que va a ser más equitativo, evidentemente uno siempre quiere un poquito más, ¿no? La que tiene quiere tratar de guardarlo y la que no tenía recuperarlos. Entonces, creo que se están adaptando bien porque, a ver, hablábamos hace poco con los compañeros del cuerpo técnico y al final hay jugadoras que el año pasado jugaban 30 minutos y hoy juegan 20. Y eso es complicado. Ahora las compañeras entienden que juegan 20 porque hay compañeras que entrenan igual de fuerte que ellas, que aportan igual que ellas. Y también creo que al final estamos logrando una diversidad de juego que hace que todas se sientan partícipes, todas se mueven, todas tocan mucho balón. Entonces creo que al final están entendiendo que puede que se haya perdido un poco de cantidad de minutos, pero la calidad de esos minutos han subido. Entonces creo que todas, a pesar de las que tienen menos, tener menos minutos, están contentas porque ven que disfrutan dentro de pista, aunque sea menos minutos. Hace dos o tres días, o en una rueda de prensa previa al partido, creo que Xavi Alonso decía, jugará el que lo merezca. Esto sonó como un poco redundante, ¿no?, en el mundo del deporte y en un Real Madrid, ¿no? La importancia de la meritocracia, Gustavo, en un bloque, en una plantilla tan amplia, pero de tanto nivel, la meritocracia. Quien lo merezca, juega. Eso es la gran piedra angular de los entrenadores, ¿no? El kit de la cuestión, ¿no? El saber cuándo, cómo y en qué circunstancias administrarlo. Ahí es donde está todo la clave del éxito, ¿no? Yo trato de recordar mi época de jugador. De jugador mediocre, tampoco quiero aquí presumir de lo que no fui, pero a mí una de las cosas que me molestaba de los entrenadores es decir para luego no cumplir. Y yo creo que decir que jugará el que se lo merece, a veces como entrenador no lo podemos cumplir, y entonces yo ese tipo de cosas prefiero no decirlas, porque por ejemplo, yo puedo tener un partido que está ganado, que está fácil, y a lo mejor te doy más minutos a ti, que sé que a lo mejor en otro partido no los vas a tener, para que tú cojas confianza. Pero la realidad es que a lo mejor tú esa semana no entrenaste bien, y estoy siendo injusto con la que entrenó bien, pero gestión. No sé si me entiendes. Sí, entonces gestión grupal. Creo que también hay que tener un poquito de gestión, y yo en esos aspectos creo que mientras más callado mejor, porque a mí lo que más me fastidió, hablo por mi opinión, era lo típico que tú perdías el sábado, llegaba el lunes el entrenador y decía, señores, aquí el que no corre no juega, y luego llegaba el sábado y jugaban los mismos. Entonces, es una famosa frase entonces yo todos esos tópicos quiero tratar de no utilizarlos. Bueno, en este caso, por contextualizar, Xavi lo decía porque había sentado a Vinicius, había sentado a Rodrigo, había sentado a Fede, ha sentado a todos, y bueno, por ahí venía como de la importancia, venía a decir que la importancia del grupo por encima del individuo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que tú has transmitido anteriormente de tus palabras. Sí, a ver, al final, por X circunstancia, pero por ejemplo, todo el mundo está esperando el 5 de inicio Amanda, Emily y Ana Luisa, y llevamos no 2 partidos, llevamos 4, porque también tuvimos 4 de temporada, y esa situación no se dio, pero no se dio porque aquí yo quiera presumir de que yo tengo una autoridad o lo que tal o cual, sino que hay unas determinadas situaciones de gestión, ya sea de grupo, de partido o individual, que me ha ido variando. Evidentemente el propio plan de partido, ¿no? El propio plan de partido. Evidentemente que no soy necio. Cuando las cosas estén complicadas, a lo mejor uno no puede ser tan justo con todas, y a lo mejor necesitas tirar de las que ese momento te están dando la cara, ¿no? Pero creo que vuelvo a lo mismo. Prefiero, por lo que me pasó, sacrificar algún partido que se me vaya por cuidar más una jugadora o por integrar más a otra, y que al día de la batalla estén todas a una, que yo creo que ahí ellas serán comprensivas de que si a lo mejor una no está, va a jugar menos que la otra y la otra tiene que jugar tal, pero saber que durante ese proceso ellas fueron parte de a dónde se llegó, y no que se queden ahí sin sentirlo, ¿no? Gustavo, me imagino que como primer entrenador ahora, experimentando, ¿no? Porque prácticamente es todo muy nuevo, experimentando,
¿Qué se siente un poco de estar ahí de pie en el Javier Imbroda el pasado fin de semana, por primera vez con el primer equipo? Porque ya lo has hecho anteriormente con otros equipos, pero con el primer equipo, es decir, uno mira hacia adentro, uno mira el trabajo realizado, uno mira los años de formación, los años de picar piedra, que siempre se suele decir, y hoy te ves ahí. Me imagino que orgulloso, ¿no? De por lo menos haber tenido ese periplo en el cual todo el mundo necesitamos de formación, de estar a las órdenes y bajo ciertos paraguas de otros técnicos, aprender mucho de ellos, observar mucho para luego ponerlo en valor, ¿no? Sí, a ver, está claro, todos somos conscientes de que incluso cuando hablábamos al principio, cuando se anunció la marcha de Morenín, en que incluso yo hablando con Rafa y otros tantos, creíamos que el equipo necesitaba un entrenador con más espalda, pero al final, por distintas circunstancias, no hay muchos entrenadores que tengan la espalda para el equipo que tenemos, o sea que no es que había mucho, al final no se pudo llegar a un acuerdo con quizás esos 3-4 entrenadores, y tanto creo que el club como las jugadoras entendieron que mi trabajo de estos años había sido bueno, y que si no se podía conseguir a alguien tan fuerte, dar la oportunidad a alguien que ya conoce el grupo, conoce el club, y entonces en ese aspecto muy, muy agradecido. Soy consciente de que me faltaba un poquito más de experiencia, pero conozco el grupo, confío en mis posibilidades. Soy una persona que le gusta apoyarse en las jugadoras, sé que las jugadoras están conmigo para apoyarme, para ayudarme, y entre todos intentamos construir lo mejor para el equipo. O sea, esto ya está, el entrenador es las jugadoras son estas, y con lo que tenemos para adelante para buscar lo mejor, porque herramientas tenemos. Y sobre lo que me decías, sí, es un poco loco, ¿no? Al final esta es recién mi 5ª temporada como entrenador. Yo he tenido la suerte, entiendo, de poder haberlo hecho desde categoría nacional, que lo normal es tener que empezar con la base, con tal, y yo he tenido ese privilegio de poder empezar directamente con categoría nacional. Y sí que mi trayectoria es corta, pero sí que lo que yo me he esforzado estos años, creo que tuvo su recompensa. Pues yo, por decirte, hubo un año que estaba como segundo entrenador del segundo equipo, ayudante del primer equipo y entrenador del tercer equipo. Entonces hubo un año que hacía 11 sesiones a la semana. Entonces creo que el esfuerzo tan grande que hice durante todos estos años para recuperar un poco el terreno perdido me mereció la pena. Yo sabía y confiaba en mí, en que en algún momento me iba a llegar esta oportunidad. No la esperaba tan pronto, pero evidentemente que es una oportunidad que no se puede dejar pasar, y voy a hacer todo lo posible para que tengamos el éxito que todos queremos. Gustavo, además compartes trabajo con un grupo técnico, un grupo de trabajo que ya vienes conociendo de años atrás, que prácticamente son los mismos, y que creo que comparten esa ilusión, ¿no?, de hacer grandes cosas por el club, por este proyecto. Me imagino que eso es mucho más sencillo también, ¿no?, a la hora de poder ponerte al frente de este grupo. Sí, a ver, lo hablabas antes, que no lo comentamos en detalle. Al final, este equipo tiene muchísimas cosas de los últimos 3 años de Morenín, pero muchísimas cosas. Al final sí que intentamos darle el toque, algunas cosas, como tú dices, cada entrenador tiene su libro, pero este equipo tiene muchísimo de More. Todo el tema de expedición, de viaje, es algo que Tomás ya lleva hace años, yo no me tengo que preocupar en nada. Sigue conmigo Juan, que lleva 4 años en el equipo. Al final es otro apoyo, porque entiende a la jugadora igual que yo. Pudimos sumar a Negro, que es un poquito mi segundo entrenador, que sí que por su situación laboral no puede estar en el banquillo, pero también tengo a alguien en que apoyarme día a día. También está Andrés, que era el entrenador de filial, haciendo las prácticas conmigo, entonces también de vez en cuando viene. Entonces al final tener un segundo entrenador para mí con muchos conocimientos de fútbol como Negro, y luego que todo mi cuerpo técnico conoce de principio a fin el equipo, el club y tal, me facilita muchísimo las cosas. Y luego este año hemos incorporado a Miguel como preparador, que una de las diferencias con el año pasado es que está en todas las sesiones, y luego hemos incorporado a Lola como oficio, que también está en todas las sesiones. Entonces, para mí, mirar y verme rodeado de toda la gente, y no hoy quién me viene, hoy quién no me viene, o sea, para mí es muy, muy gratificante, y me facilita mucho, y me siento muy arropado
a la hora de trabajar, ¿no? Y además es una vuelta de tuerca a la exigencia profesional, ¿no? Es decir, estamos hablando de la máxima categoría del fútbol sala español. Esa es la estructura que debe de tener uno de los grandes aspirantes a ganar todo, ¿no? Qué menos que si el Torreblanca pretende volver otra vez a estar consiguiendo hitos, requiere de un grupo de trabajo de ese nivel, ¿no? Sí, es una de las cosas que a veces hablábamos en confianza, ¿no? Como estoy hablando contigo, con Rafa muchas veces y con gente que perteneció al club. Al final el club tiene una historia relativamente corta y llegó a lo más alto, y en algún momento tenemos que entender que al final, por mucho que el club quiera ayudar, por mucho que el club me tenga cariño a mí o le tenga cariño al fisio que estuvo muchos años o al prueba que estuvo muchos años, ya estamos en un nivel donde el preparador tiene que ser profesional, el fisio tiene que ser profesional, el entrenador tiene que ser profesional, porque la exigencia te lo requiere, y no por eso voy a sentir como que el club mío me dio la espalda, no, todo lo contrario, siempre ha estado ahí para ayudarme a mí y a otra gente, pero hay que entender, por decirlo así, que Melilla Torreblanca ya traspasó un poco la frontera de la ciudad, e incluso te diría de hasta lo nacional. Seguro. Y entonces ese paso lo teníamos que dar, de esa profesionalización, no solo de jugadoras, sino de cuerpo técnico y de club. Gustavo, evidentemente los retos son mayúsculos. No vamos a obviar que este Torreblanca Melilla está creado para todo, para ganarlo todo. Sabemos que es deporte, sabemos que es fútbol, que esto luego el último día da el palo y entra o sale, y ahí es lo que va a marcar si se han hecho bien las cosas o mal. Es lo gran incongruente que es los deportes, pero es la realidad, y contra eso no se puede hacer mucho. Pero de puertas hacia adentro, ahí cuando se cierran las puertas del vestuario y os juntáis todos, os miréis a la cara, ¿qué percibes en las jugadoras? Que al final es lo que un poco marca. ¿Qué las ves? ¿Cómo las ves? Están ansiosas de éxitos, ¿no? Como te comenté antes, o sea, yo esa situación la percibo en la manera de entrenar que tienen. Yo con la manera que entrenar, pero desde el primer día que me pasó con jugadoras que venían de Brasil o de Argentina, que vienen de viajar 14 horas, el sueño cambiado, y primer entrenamiento que tú haces alguna cosita un poco de fútbol para que vuelan un poco el balón y ya parecían leonas. Entonces, creo que eso demuestra lo que quieren, y por eso es que yo me autoexijo. Y por eso es que no niego del papel de protagonista que tenemos que tener, porque ellas mismas lo piden, ¿no? Entonces, ahí creo que es un poco la clave de lo que yo no quiero que se pierda y de que estemos tranquilos. Yo lo que les vengo diciendo a ellas, creo que sería necio de nuestra parte negar que probablemente somos la mejor plantilla de la liga, pero lo que nos va a llevar al éxito es ser el mejor equipo. Y el ser el mejor equipo se construye desde el primer entrenamiento hasta el último, y no solo yo o mi cuerpo técnico, sino también ellas. Si logramos también ser el mejor equipo ahí, creo que vamos a estar muy muy cerca de los objetivos, y luego al final es lo que tú dices, luego es fútbol, pero al final yo creo que, o por lo menos a mí, lo que más me enamora del fútbol es el grado de injusticia que tiene. O sea, claro, tú necesitas solo un segundo, claro, solo un balón para que cambie todo, y creo que eso es lo que nos enamora. ¿Que puede pasar? Sí, pero vamos a llegar de la mejor manera, tratando, como te digo, no solo de ser la mejor plantilla, sino de intentar también ser el mejor equipo de la liga. Gustavo, conoces perfectamente la liga desde hace mucho tiempo. Esta nueva temporada, 25-26, aparte de Futsi, que ya lo tenemos claro, sabemos que Burela, por temas presupuestarios, quizá perdió un poco de protagonismo. ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde podemos poner el foco en esos grandes proyectos que puedan hacernos o nos quieran quitar lo nuestro? Que aquí nos lo tengan que robar, pero tenemos que saber contra quién nos estamos jugando los cuartos. Sí, a ver, creo que fue un mercado un poquito atípico donde hubo mucho movimiento, principalmente por Burela, que digamos que se partió en tres. Algo cayó aquí, sí, aquí cayó el gordo, aquí cayó el gordo, aquí cayó la buena. Pero también fueron muy buenas jugadoras a Alcantarilla, a Castro, y yo creo que aparte de Futsi, nosotros y Roldán, que somos los tres equipos que venimos estando ahí arriba,
Creo que Castro se ha reforzado muy bien, Alcantarilla creo que se ha reforzado muy bien. Pollo también, aunque se reforzó poco y le hemos robado a Laura, que ahí le hemos hecho daño, porque Laura para muchos es una desconocida, porque al final creo que el tema de Emily e Irene acapara mucho, pero Laura es una jugadora crack de nivel top. Pero bueno, al final Pollo hizo 2 o 3 buenas incorporaciones y creo que junto con Alcorcón van a ser un poco los 6-7 equipos que vamos a estar peleando arriba. Luego el Score es un equipo siempre incómodo, junto con Móstoles, junto con Ceuta, que lo está haciendo bien y que porque tengo amistad con ellos, sé que tienen 3 fichajes más que están esperando la habilitación. Creo que esos 3 equipos pueden ser un poquito las sorpresas, pero entre los equipos que te mencioné creo que va a estar la cosa. Nos queda 1 minuto y poco. ¿Qué quieres este año? Ya sé que quieres todo, pero quédate con una cosa. Algo que no sé si será un título, un trofeo, un objetivo personal, un objetivo grupal, pero dime, tu principal objetivo. No, y hay que ganar un título. Hay que ganar un título. ¿Cuál? Es lo que hablábamos antes. ¿Cuál? Mójate, Gustavo. Complicadísimo. No me seas argentino para esto, ¿eh? Complicadísimo. Si tengo que elegir uno, pero por lo bonito que es la Copa de la Reina. Sé que ya la hemos ganado, pero creo que es el torneo más bonito. ¿Por encima de la Liga? Yo, a ver, si tú me dices qué me gusta a mí, es la Copa de la Reina. Entiendo que ganar la Liga es lo que necesitamos. Y sobre todo por eso de que los entrenadores se sienten muy identificados con ganar las ligas, no porque es el premio al más regular, al mejor del año. A ver, el premio al más regular con los playoffs aunque esto ya tenemos una historia pero pasada compleja, porque creo que no hubo discusión que el año pasado en la liga regular el Torreblanca fue el mejor. Y luego pasó lo que pasó, pero bueno, lo dejamos ahí, Copa del Rey. No, bueno, al final si quieres hacemos los 2 ya está y nos generamos por debate. claro, triplete, ya está, ¿no? Hacemos triplete. Exacto. Pues ojalá que lo celebremos aquí, Gustavo, y que lo podamos valorar desde aquí, desde Cope Melilla. Muchísima suerte, la suerte que tengas tú y tu equipo será suerte para todos nosotros. Y nada, a todos ustedes les emplazamos hasta el lunes que viene, porque el miércoles, como es festivo, el lunes que viene nos volvemos a ver en Cope y en Popular. Adiós.